¿Qué pensarías si te dijese que República Checa se ha convertido en un mejor país para vivir que Alemania? Probablemente pienses que estoy loco porque Alemania es vista por todos como el país ideal, el motor de Europa, donde si de verdad quieres construir un futuro, ganar un buen salario, tener buenas condiciones de vida, todo el mundo piensa directamente en Alemania. Pero ¿qué pasa si te cuento que en estos últimos años las cosas están cambiando y que si estás mirando de cara al futuro, quizás deberías considerar a República Checa como una mejor opción que Alemania? No pienses que estoy loco, así que quédate en este vídeo porque te voy a explicar cuáles son los diferentes aspectos por los cuales yo considero que República Checa puede ser mejor opción para vivir que Alemania. Para este vídeo voy a dividirlo punto por punto, te voy a ir explicando uno a uno por qué considero que es mejor República Checa y me gustaría que al final del vídeo me dejases en los comentarios cuál es tu opinión al respecto. No necesariamente tienes por qué estar de acuerdo, pero me gustaría escuchar tu feedback. Eso sí, antes de empezar, recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde subo contenido a diario sobre la República Checa. Además, si estás considerando venir a vivir aquí y tienes dudas sobre el proceso, sobre cómo es la vida aquí, cómo buscar trabajo o cualquier otro tipo de cosa, puedes escribirme a través de mi correo electrónico alexncz97@gmail.com y agendar una consultoría directamente conmigo. Y ahora sí, comenzamos con el vídeo. El primer punto con el que quiero empezar hablando y que considero que es bastante relevante e importante es el tema del idioma y la adaptación. Cuando hablamos del idioma no me refiero a la dificultad en sí para aprender el idioma. Yo creo que tanto el checo como el alemán son idiomas bastante difíciles, cada uno de sus ramas, uno de la parte germánica, otro de la zona eslava, pero ambos tienen sus dificultades. Es cierto que yo nunca he estudiado alemán ni he empezado a estudiar alemán, por lo tanto no sabría decirte si es más difícil uno o el otro. Es cierto que el checo es bastante complejo porque tiene 7 casos gramaticales y tiene cosas que en español no existen, como el masculino animado, el masculino inanimado, y a veces resulta un poco complejo aprender cómo funcionan todas las declinaciones. No obstante, en este caso lo que quiero comparar y por lo que considero que República Checa puede ser mejor opción que Alemania es porque, a pesar de que los idiomas son ambos difíciles, a la hora de mudarte al país y vivir sin saber el idioma local, aunque luego durante tu estancia pues poco a poco lo vayas aprendiendo y demás, lo que es simplemente el vivir en el país sin el idioma creo que es más simple en la República Checa que en Alemania. Alemania, al ser un país grande, un país con mucha industria, muy desarrollado, como pasa en la mayoría de países grandes de la zona occidental europea, te van a pedir casi con total seguridad en la gran mayoría de trabajos que hables el alemán. Quizás no perfecto, pero un nivel conversacional relativamente bueno. Es muy común que cuando tú vas a buscar ofertas de empleo, en casi todas te piden al menos un nivel mínimo de alemán. Y esto se aplicaría, como digo, a los países de habla germana, diría que a casi todos. Tanto Suiza, zona germanófona, creo que se dice así, Austria, en algunas partes de Luxemburgo creo que también se habla alemán, y Alemania, ya que al ser mercados muy fuertes se pueden permitir ese lujo de exigirle a la gente que hable el idioma local. Esto se aplica también tanto ya no solo la zona germánica, sino Francia o España o incluso en Italia. Estos países, si tú quieres mudarte allí, en la grandísima mayoría de trabajos te van a pedir que hables el idioma local. Cosa que en República Checa no pasa. ¿Por qué? Al ser un mercado pequeño y que está en crecimiento, muchas de las empresas que ponen sus sedes aquí desarrollan directamente los trabajos en inglés, sobre todo si vas a multinacionales, ya sea en Praga, en Liberec, en Brno, en Pilsen, en Olomouc. Cualquiera de estos sitios, la mayoría de empresas internacionales te van a pedir que desarrolles el trabajo directamente en inglés. Entonces, si tú vienes del extranjero y no hablas el idioma, es una gran oportunidad para encontrar un buen trabajo que te permita pagar tu alquiler, viajar, ahorrar y tener tus gastos en ocio y mientras tanto ir poco a poco aprendiendo el idioma. Sin embargo, como digo, en Alemania si no hablas el idioma local de principio, de entrada, se te va a hacer muy complicado. Por otro lado, también a nivel cultural y de adaptación, creo que aquí, sobre todo en Praga, quizá en ciudades más pequeñas sea un poco diferente, pero aquí al menos en Praga la gente joven, es decir, de 35 hacia abajo, suele hablar inglés, quizá no súper perfecto, pero suele hablar inglés. En la mayoría de restaurantes que vas también suelen hablar en inglés. Y me dirás, bueno Alex, pero en Alemania también la gente tiene muy buen nivel de inglés. Sí, es cierto, pero
Los alemanes suelen ser un poco más reacios a hacer amigos o hablar con extranjeros en inglés a pesar de que lo sepan, porque consideran que, bueno, si tú estás viviendo aquí, ¿por qué no hablas mi idioma? Si es un idioma importante, digamos. Sin embargo, los checos, muchos de ellos, incluso si tú hablas un poco de checo, se van hasta a sorprender y decirte, ¿por qué hablas checo? ¿Por qué has aprendido checo? Es un idioma muy complicado, ¿por qué tanto esfuerzo? Te lo van a agradecer, evidentemente, pero si no lo hablas no va a suponer de entrada un problema. Es muy raro que te vayan a decir algo porque tú no hables el idioma local. Eso sí, si vas a vivir aquí, mi recomendación es que poco a poco lo aprendas. Yo estoy a día de hoy tomando clases, poco a poco intentando mejorar el idioma. Es complejo, como digo, lleva tiempo, pero de entrada, para establecerte es más simple en República Checa que en Alemania. El segundo punto es relacionado con las oportunidades laborales y esto tiene cierta relación con lo que acabo de comentar en el punto anterior. Si bien es cierto que Alemania es el motor de Europa, como todos sabemos, en Alemania puedes encontrar ofertas prácticamente de cualquier cosa, volvemos al punto del idioma. ¿Puedes trabajar? Sí, sin el idioma puedes trabajar, pero va a ser en trabajos poco cualificados por regla general y con pocas posibilidades de escalar, o al menos si quieres escalar vas a necesitar sí o sí el idioma. Entonces, si quieres establecerte en Alemania cobrando prácticamente un salario mínimo que te permita, con suerte, llegar a final de mes y ya, puedes intentarlo en Alemania. Sin embargo, aquí en República Checa, aunque no hables el idioma local, si tienes formación en algo que tenga mercado, digamos, va a ser mucho más fácil encontrar empleo. Os voy a poner de ejemplo mi caso. Yo he estudiado finanzas y a la hora de buscar trabajo, si yo quiero buscar trabajo en Alemania, es súper complicado. De hecho, alguna vez, por curiosidad, me he metido en portales de empleo de Alemania, me he metido en LinkedIn y he estado mirando diferentes ofertas de empleo relacionadas con el mundo de las finanzas. Y en prácticamente todas las ofertas te piden alemán y la gran mayoría directamente están posteadas, están escritas, la oferta de trabajo en alemán. Por lo tanto, ya es como un red flag de ¿cómo voy a aplicar una oferta si ni siquiera soy capaz de leer la oferta? En República Checa no, salvo que vayas a trabajar quizá en un banco local, que ahí a lo mejor sí te pueden pedir el checo, porque directamente el trabajo lo desarrollan en checo. En el resto de multinacionales, diría que el 80% o 85% se habla directamente en inglés. Y si hablamos del mundo IT, de lo que es tema informática, programación y demás, igual. Prácticamente todas las empresas trabajan única y exclusivamente en inglés. Si tienes el checo es un plus, pero no es algo obligatorio. Por lo tanto, para trabajos cualificados, República Checa creo que es mejor mercado, todo esto si no hablas el idioma, claro está. Porque vas a tener muchas más oportunidades, incluso de empezar por abajo y escalar rápidamente sin siquiera tener el idioma. Y de hecho es curioso porque en Alemania, a pesar de que su mercado laboral es muy fuerte y tienen un desempleo, una tasa de desempleo muy baja, al igual que en Chequia, son súper exigentes con los requisitos a la hora de contratar a alguien. En la entrevista que hice con Martín, que él vive en Alemania desde hace ya muchos años, os dejo por aquí arriba la entrevista para que le echéis un ojo porque es muy interesante, él comentaba que, por ejemplo, sus hijos iban a la guardería y que un día les llamaron diciendo que durante varios días a la semana tenían que ellos tener a los niños en casa porque no eran capaces de encontrar a profesores que estuvieran en la guardería para cubrir la baja de aquellos que no estaban trabajando. ¿Qué pasa? Que en lugar de decir, como tenemos profesores de baja y no encontramos, contratamos a gente que hable inglés, no, directamente se enrocan en que tienen que contratar a alguien que hable alemán, incluso para cuidar a niños de 2 años, 3 años, que realmente tampoco van a hablar mucho el idioma, o sea que prácticamente da igual, y prefieren aún así contratar a alguien que habla alemán, aunque no encuentren a nadie, y si tienen que estar esperando 2, 3, 4 meses para encontrar a alguien, prefieren esperarlo a contratar a alguien que hable inglés y que te puede cubrir la baja de un día para otro. Pero bueno, son cosas de Alemania. Por otro lado, y el siguiente punto es el tema de la seguridad, algo que yo considero que es importante, relevante en tu día a día. Cuando tú sales a la calle quieres sentirte seguro, quieres sentir que no te van a robar, que no te van a entrar en casa y que no te va a pasar nada. Alemania no es que digamos sea el infierno en la tierra, no es un país súper inseguro ni nada por el estilo, pero si comparamos la seguridad que hay en Alemania con la seguridad que hay en Chequia, yo creo que Chequia gana por goleada. Hace unos días, de hecho, se presentó el Global Peace Index 2025, es decir, el índice de paz global que mide la seguridad
en los distintos países del planeta y que yo todos los años les suelo echar un ojo porque me parece interesante. Y como podéis ver por aquí, República Checa ocupa el puesto número 11 de todo el planeta, que es un puesto súper bueno a nivel global. Os podéis imaginar lo que es ser el número 11 del planeta. Y no solo eso, sino que si miráis justo en el lado derecho vais a ver unas flechitas que suben y bajan y que indica si el país ha mejorado posiciones o ha empeorado posiciones con respecto a la posición que tenía el año anterior. Y República Checa de hecho ha mejorado 2 puestos. Mientras que si vamos a Alemania vemos que está en el puesto 20, y no solo es que está en el puesto 20, que no es un mal puesto, pero vemos que ha bajado 3 posiciones con respecto al año pasado. ¿Qué nos indica esto? Que en estos últimos años República Checa está mejorando sus niveles de seguridad comparando con otros países, mientras que a Alemania le pasa lo contrario, está empeorando. Por desgracia, no se está volviendo raro en los últimos meses ver noticias de que en Alemania ha habido atropellos como en los mercados de Navidad o apuñalamientos en medio de la calle prácticamente sin motivo aparente, mientras que en República Checa ese tipo de cosas son súper extrañas de ver. O sea, no recuerdo la última vez que vi una noticia de un atropello en, no sé, en una zona donde hay peatones, más allá de un atropello, yo qué sé, en un paso de peatón que esté pasando a alguien y justo el conductor no haya frenado, pero digamos que esos son accidentes, pero no cosas hechas a propósito. Sin embargo, en Alemania el nivel de seguridad está cayendo poco a poco cada año. Y yo noto bastante diferencia las veces que he ido, por ejemplo, a Dresden, que está a 1 hora y 50 de Praga. Dices tú, están tan pegados que no habrá mucha diferencia. Créeme que sí se nota. La seguridad que se respira en las calles aquí en Praga y la seguridad que se respira sobre todo en ciudades mínimamente grandes en Alemania, sí que se nota esa diferencia. Y yo creo que a largo plazo lo que uno busca es estar tranquilo, no tener quebraderos de cabeza con la seguridad. Por lo tanto, para mí es algo importante y en lo cual Chequia gana. El cuarto punto, que también es bastante relevante a la hora de movernos a otro país, es el tema del crecimiento económico. Si estáis siguiendo la economía a nivel internacional, las noticias y la actualidad, es posible que os hayáis dado cuenta de que Alemania tiene un grave problema, y es que su economía está básicamente congelada, no crece. Lleva varios años en los que desde el COVID prácticamente la economía está parada, no hay crecimiento económico, y eso es un problema a la hora de mudarte a un país, porque si tú quieres trabajar, aumentar tu salario, crecer, tener nuevas oportunidades, el crecimiento económico es imprescindible. Si no, vas a ver que la inflación poco a poco va a ir subiendo, pero que tu salario y que tus oportunidades se van a quedar estancadas. De hecho, he buscado algunos datos recientes en datos macro y podemos ver que Alemania en los últimos años, os dejo por aquí estos pequeños datos, en los últimos años desde 2020 hasta 2024 prácticamente no ha crecido. En 2020 cayó por el COVID un 4,1%, en 2021 subió para recuperarse un poco, un 3,9%, en 2022 superó ya esa caída que había pasado por el COVID y creció un poquito, pero luego vemos que en 2023 y en 2024 ha tenido tasas de crecimiento negativas, o sea, no está creciendo, sino que está decreciendo, lo cual es un grave problema para una economía tan grande como la alemana. Y si lo miramos en términos per cápita, que esto hace referencia a el crecimiento por persona, ya que los datos, cuando los miras a nivel global de todo el país, a veces pueden ser un poco engañosos, porque si en un país la población cae, es normal, a no ser que crezca mucho la productividad, que también el crecimiento caiga. Sin embargo, si lo miras per cápita, puedes ver si a nivel de una sola persona sus ingresos aumentan o caen. Si lo miramos per cápita, vemos que en 2020 cayó un 2,4%, como he dicho, por el COVID. En 2021 se recuperó un 6,9%. En 2022 sí que fue un año ok para la economía alemana, 7,6%, pero luego vemos que en 2023 y en 2024 ha ido cayendo cada año y pasó del 7,6 al 4,8 y del 4,8 al 2,3, y veremos qué pasa en 2025. Lo que pasa es que hasta que no acabe el año no tendremos cifras oficiales. Sin embargo, la historia de República Checa es completamente diferente y es una economía que no para de crecer año a año. Entonces, para ello también vamos a comparar los mismos datos de la misma página, dejadme que lo abra por aquí. Y si vemos los datos de República Checa de los últimos años, podemos ver que en 2020, como casi todos los países, cayó por el COVID un 5,3%, luego entre 2021 y 2022 se recuperó y creció un poco más, un 4 y un 2,8%. En 2023 es verdad que hubo un año plano, esto se debió básicamente a que la tasa de inflación fue muy alta en este año
en la República Checa. De hecho, yo me mudé en 2022, a mitad de 2022, y recuerdo que ese final de 2022 y 2023 los precios se dispararon. Entonces, aún así, aunque los precios se dispararan, el crecimiento fue plano, pero ya a partir de 2024 creció un 1,2% y se espera que este año siga creciendo. Si miramos los datos de Alemania, vemos como en estos últimos 2 años no solo no ha habido crecimiento, sino que está cayendo. Pero para hacerlo más relevante, para ver mejor los datos, como con Alemania, vamos a verlos per cápita, que es lo realmente importante. Y lo que vemos en términos per cápita es lo siguiente: quitando en 2020 por la caída por el COVID, en 2021 vemos un impresionante crecimiento del 11,7%, mucho más de lo que había caído por el COVID. En 2022 el crecimiento fue de un 13,8% y en 2023 de un 10%. Y en 2024, aunque está casi plano, la realidad es que de cara al 2025 sí que se espera que haya un buen nivel de crecimiento. De hecho, hace justo 3-4 días salió esta noticia que estáis viendo por aquí, que básicamente lo que dice es que los salarios checos han crecido un 7,8% en este segundo trimestre del año, pero en términos reales un 5,3%. Para el que no sepa mucho de economía, os explico así en resumidas cuentas. Un 7,8% es cuánto ha subido la cantidad nominal con respecto al año pasado. Es decir, si tú, por ejemplo, ganas 1.000 euros y este año ganas 1.078, tu salario ha crecido un 7,8%. Sin embargo, esto no tiene en cuenta la inflación, ya que al subir la inflación, lo que tú ganas realmente es menos. Entonces, teniendo en cuenta la inflación, que es lo que mide en términos reales, el salario ha subido un 5,3%, como digo, quitando ya la inflación. Y como digo, en Alemania los salarios sí es cierto que están más o menos estancados, pero un 5,3% de crecimiento en términos reales es un muy buen crecimiento para cualquier economía desarrollada. Por lo tanto, podéis ver que las perspectivas de futuro en Chequia son muy buenas. Además de tener en cuenta simplemente los crecimientos salariales, la realidad es que no paran de venir empresas a la República Checa, ya que a nivel fiscal, a nivel de responsabilidad jurídica, es un país que hace las cosas bastante bien, que intenta mantener cierta responsabilidad de si aumentamos el gasto, pues vamos a intentar ajustar los ingresos para compensarlo, vamos a intentar recortar un poco por aquí y cuadrar las cuentas siempre. Por lo tanto, evitas que los inversores, la gente que va a montar empresas, se asuste y decide irse a otros países. Además, aunque no se usa el euro aquí, se usa la corona checa, el cambio euro-corona es bastante estable y si miras la gráfica de los últimos años, casi siempre está entre 24 y 25 coronas. Y de hecho, a fecha de grabación de este vídeo, la corona está volviéndose más fuerte que el euro y que el dólar comparando con los últimos años. De hecho, leí una noticia hace poco de que la corona está en su cambio más fuerte o en su momento más fuerte con respecto al dólar de los últimos, no sé si eran 5 o 7 años, o sea que os podéis hacer una idea. Y el hecho de que vengan nuevas empresas también fomenta que tus oportunidades laborales sean cada vez más grandes. El siguiente punto es hablando del coste de vida, y es que la República Checa sigue siendo un país bastante atractivo en lo que respecta a los gastos. Alemania es un país que todos sabemos que sí es un poco caro, quizá el supermercado no es tan caro, pero todos los servicios, el ocio, el transporte sí es muchísimo más caro que aquí en República Checa. Para que os hagáis una idea, si vivís por ejemplo en ciudades como en Múnich, el transporte mensual os puede costar entre 50-70 euros aproximadamente mensual. Sin embargo, aquí en Praga, por ejemplo, en la capital, si tú te compras el bono de transporte anual, no mensual, anual, te cuesta unos 150 euros al cambio. Y si lo divides por meses, son como 12-13 euros al mes, que es prácticamente nada. Y puedes usar todos los transportes. Hablaba de Múnich porque curiosamente estuve allí, creo que fue en febrero aproximadamente, o en marzo, y me llamó la atención lo caro que eran los tickets de transporte individual. Fuimos al metro y cuando fuimos a comprar el transporte, nos dimos cuenta de que el precio por un solo ticket era de 4,70 euros, mientras que aquí en Praga el ticket es de 1,20 euro si compras el de 30 minutos y 1,60 euro el de 90 minutos. Y en ese tiempo puedes coger lo que quieras. O sea, podéis ver que la diferencia es como de, no sé, 2-3 veces el precio de aquí. Pero los salarios en Múnich no son 3 veces los salarios de República Checa. Y luego si hablamos de temas de peluquería, comer en la calle y este tipo de cosas, o ir al cine, es mucho más caro que en República Checa.
Hace 3 años fui a visitar a un amigo a Leipzig y fuimos a un restaurante bastante normalito y una pizza costaba como 20 euros. Cuando aquí en Chequia puedes comprar pizzas por 7, 8, 9, 10 euros. Ya si te vas a especialidades, pues sí te puede costar 12 y 13, pero 13 ya empieza a ser un precio bastante caro. Entonces, sí es cierto que todo el tema ocio es súper caro en Alemania. O si quieres tomarte una cerveza, raro es que en Alemania te vaya a costar menos de 4 euros, entre 4 y 5 euros es el precio normal. Mientras que aquí puedes comprar cerveza por 1,50 €, 1,80 €, 2, 2,50. Y 2,50 ya es relativamente caro para este país. El siguiente punto es el tema de los horarios. Una cosa que yo agradezco mucho aquí en República Checa es la flexibilidad y la apertura que tienen con los horarios de los comercios. Yo aquí estoy un fin de semana, un sábado, hoy por ejemplo que estoy grabando esto un domingo y quiero ir al supermercado a comprar algo que a lo mejor se me olvidó comprar ayer o antes de ayer, no hay problema. Puedo ir al supermercado y va a estar abierto todo el día, aunque sea domingo, y en la mayoría de festivos también abre. Hay algunos puntuales en los que los festivos sí cierran, pero en la mayoría están abiertos. O igual, necesito comprarme una camisa porque tengo un evento mañana, se me ha olvidado. Puedo ir al Primark, puedo ir al Zara, puedo ir a cualquiera de estas tiendas y va a estar abierta. Lo único que cierra realmente son los comercios pequeños, los comercios más de barrio, digamos. Pero las grandes superficies están abiertas los 7 días de la semana, por lo tanto no tienes ningún problema para comprar lo que necesites. Sin embargo, en Alemania los horarios son mucho más restrictivos. Los domingos olvídate de comprar nada. Cuando fui a Leipzig, como os he comentado, recuerdo que el domingo me levanté, hablé con mi amigo y le dije, oye, vamos a dar un paseo, compramos una bebida o algo y vemos un poco la ciudad. Y me dijo, ¿comprar una bebida dónde? Y le dije, no sé, en alguna tienda, en el supermercado. Y dice, no, los supermercados están cerrados. Y las tiendas de alimentación, las de conveniencia, como se suele decir, también. Lo único que hay abierto en toda la ciudad era una tienda en la estación de tren, que los precios son 2 o 3 veces los de una tienda normal. Y que te tenías que andar como 1 hora para llegar allí. Y esa era la única tienda que había abierta en una ciudad de, creo que son 500.000 habitantes o algo así. Como, ¿what? No sé, cosas de Alemania. Y luego también son mucho más exigentes, ya no solo con los horarios de apertura, sino con los horarios del día a día. Tú un domingo en Alemania no puedes salir a tirar la basura porque es ilegal y te pueden incluso denunciar por algo tan básico como simplemente tirar la basura. Y a partir de las 10, olvídate de hacer el más mínimo ruido en tu casa, porque igual pueden llamar a la policía y aparecen a decirte, oye, ¿qué estás haciendo? Para el que le gusten las normas muy cuadriculadas, muy exigentes, pues bueno, esto a lo mejor puede ser incluso algo positivo, pero a mí, que hay ciertas cosas que no termino de entender, como el tema de tirar la basura un domingo, no me entra en la cabeza, y el hecho de que las tiendas abran los domingos me parece algo positivo. Hablando de un tema sensible pero relevante como es el tema de los impuestos, Alemania se caracteriza por tener impuestos bastante altos, no de los más altos quizá de Europa, ya que los países nórdicos y Francia pues yo creo que encabezan, pero sí que tienen impuestos bastante altos. Entonces vamos a hacer una pequeña comparativa entre República Checa y Alemania. Por ejemplo, el impuesto de sociedades, el que pagan las empresas, las corporaciones, en Alemania el tipo federal es de un 15%, mientras que en República Checa es de un 21%. Y puedes decir, bueno, pues entonces en Alemania se pagan menos impuestos que en República Checa. Alto ahí, un momento, porque como he dicho, el tipo federal es de un 15%, pero luego cada ciudad, cada región tiene su impuesto municipal, y ahí es donde ya cambia un poco la cosa. En Alemania a este impuesto municipal, digamos, le llaman, lo tengo apuntado porque si no, no me sale el nombre, Gewerbesteuer o algo así, perdonad mi pronunciación, y varía dependiendo de la región, entonces puede ser de en torno a un 7 a un 17%, y en ciudades como por ejemplo Múnich puede irse por encima del 30% si combinas el impuesto federal y el impuesto regional. Por lo tanto, ya estamos bastante por encima de República Checa, en torno a un 10% más de impuestos en Alemania que en República Checa. Y esto pues depende de la región un poco, pero en todas las regiones viene a ser más alto que en República Checa, porque si el tipo mínimo es de un 7% más el 15% federal, ya nos estaríamos yendo a un 22%, por lo tanto ya es más que en República Checa. Luego, si hablamos del impuesto sobre la renta, el personal income tax, el que pagan las personas físicas, el que pagamos tú y yo por trabajar, varía en Alemania en función de tus ingresos.
tengo aquí una pequeña tabla que he sacado de PwC, que es una auditora muy importante. Entonces, de 0 a 12.000 euros aproximadamente, voy a redondear, se paga un 0%, pero a partir de 12.000 euros, que en Alemania no es nada, ya que el salario mínimo son algo más de 2.000 euros brutos al mes, a partir de 12.000 euros y hasta 68.000 euros, esto para el caso de los que son solteros, se paga entre un 14 y un 42% de impuestos, ya que es progresivo, pero bueno, ya un 42% es bastante alto. Luego, si vamos de 68.000 euros a 277.000 euros, llegaríamos a ese tipo máximo de 42%, pero a partir de esta cantidad ya nos vamos a un 45%. Es decir, que estamos hablando que solo del impuesto de la renta estás pagando casi la mitad de tus ingresos. Y por otro lado, en Alemania existe un Solidarity Surcharge, es como un incremento de solidaridad de un 5,5% que se calcula sobre el porcentaje de los impuestos, es decir, no sobre la cantidad total, sino sobre la cantidad que estás pagando de impuestos. A esa cantidad le haces un 5,5% y eso se paga extra. Y luego también existe el Church Tax, que es el impuesto de la iglesia, en el caso de que estés afiliado a alguna iglesia, que varía entre un 8 y un 9% adicionalmente a este impuesto que estás pagando. Por lo tanto, no quiero ni imaginarme la cantidad total que sale en impuestos, pero una barbaridad. Mientras que en República Checa es otro mundo completamente diferente. De 0 hasta 1.671.000 coronas, que es algo así como 61.000 euros aproximadamente, viene a pagarse un 15% de impuestos. Y a partir de esa cantidad, un 23%. Y eso ya es el tipo más alto. No vas a pagar nunca más de un 23% de impuesto de la renta. Como podemos ver, es la mitad o menos de la mitad del tipo marginal de Alemania. Por lo tanto, la diferencia es abismal. Si nos vamos a otros impuestos más pequeños, digamos, como el impuesto de circulación, en Alemania tienes que pagar impuestos por tener un vehículo cada año, mientras que en República Checa no existe. Aquí lo único que pagas es la viñeta para circular por la autovía y es opcional, porque si no vas por las autovías principales ni siquiera tienes por qué pagarla si no quieres. Luego, en cuanto a otros impuestos, por ejemplo, a la hora de comprar una vivienda en Alemania, dependiendo de la región y del valor de la propiedad, se suele pagar entre un 3,5 y un 6,5% del valor de la vivienda, mientras que en República Checa se paga cero. No existe un impuesto a la compra de vivienda. O si hablamos del impuesto de sucesiones, es decir, el que habla sobre las herencias, lo que tú tienes que pagar en caso de que, por ejemplo, tu padre o tu madre fallezcan y tú heredes propiedades o dinero o lo que sea. En Alemania tienes una cantidad concreta que está exenta, pero luego a partir de esa cantidad, creo que son unos 400.000 euros, pero no tengo el dato exacto. A partir de esa cantidad, ya la cantidad de impuestos que tienes que pagar varía entre un 7 y un 50% de lo que estás heredando. Mientras que en República Checa no hay un impuesto como tal de sucesiones, por lo que si tu padre, tu madre fallece y tú heredas, pagas cero. Y en cuanto al de donaciones, es decir, si tú por ejemplo dices, oh, pues mira, le quiero dar a mi hermano 500.000 euros, porque sí. En Alemania está sujeto a una tributación que depende del parentesco. Tengo aquí apuntado, entonces si me permitís os lo leo, aunque os lo dejaré por aquí. Entonces, en Alemania, si estás donándole a tu pareja, la exención es de 500.000 euros, es decir, hasta 500.000 euros no pagas nada, pero a partir de ahí la tasa varía entre un 7 y un 30%. Lo mismo para los hijos, solo que la exención es de 400.000 euros. Y si hablamos de nietos, estamos con una exención de 200.000 euros, a partir de ahí tributa entre un 15 y un 43%, y para otras personas, amigos, socios, etcétera, es una exención de 20.000 euros y de ahí en adelante tributa entre un 30 y un 50%. Mientras que en la República Checa, si hablamos de familiares directos o indirectos, hay una exención total, es decir, que no pagas absolutamente nada si te dona algo un tío, un primo o tu padre. Mientras que si son no familiares, lo que tienes que pagar entra dentro de la tributación de la renta, es decir, de entre un 15 y un 23% únicamente, como veis, muchísimo más bajo que en Alemania. Y luego, si hablamos de los dividendos, por ejemplo, si inviertes en bolsa y recibes una cantidad, en Alemania la tasa que se paga es de algo más del 26% por los que ganes, con una exención de 1.000 euros, es decir, si no superas los 1.000 euros de beneficio en dividendos, no pagas nada, pero a partir de esos 1.000 euros tienes que pagar en torno a un 26%, y en la República Checa
entra dentro del tipo general del IRPF. También hay una pequeña exención que creo que es de unos 800 euros al año. Si no superas esa cantidad no tienes que pagar nada, pero a partir de 800 euros entra dentro de tu renta normal, es decir, entre un 15 y un 23%, de nuevo más bajo que en Alemania, como podéis ver. Luego, otro punto que tengo aquí apuntado es el tema, como sabéis, ahora se está poniendo de moda todo lo que es el coche eléctrico, y hay ciertas ciudades en la zona occidental de Europa en las cuales, si no tienes un coche de cero emisiones, no puedes conducir en zonas concretas de la ciudad, como por ejemplo en Madrid centro no puedes ir con un coche que sea de gasolina, tiene que ser con un eléctrico, creo que con un híbrido también se puede, pero ya. Y en Alemania pasa lo mismo, hay ciertas ciudades que tienen zona de bajas emisiones y que si tienes un coche de gasolina no puedes conducir por ahí. Entonces, si tú eres una persona que no tiene muchos ingresos, se compra un coche de segunda mano de 1.000, 2.000, 3.000 euros, ten por seguro que en ciertas zonas de esas ciudades no vas a poder conducir. Sin embargo, en República Checa eso no existe, por lo que puedes ir por cualquier ciudad, por cualquier zona que esté habilitada para conducir, evidentemente, y no vas a tener ningún problema, ya sea tu coche eléctrico, de gasolina, de diésel o lo que sea. Luego entramos en el tema de la burocracia, aunque yo por suerte no he lidiado con la burocracia alemana porque no vivo allí, sí he visto muchos vídeos y tengo un amigo que vive allí y me ha comentado que la burocracia en Alemania es un infierno porque todo se hace en persona o a través de cartas, y todavía en el 2025 te siguen mandando notificaciones por carta que luego tienes que responder y que es un follón, tienes que pedir cita para todo y es súper tedioso y lleva muchísimo tiempo. Sin embargo, aquí en República Checa, aunque todavía hay trámites que tienes que hacer de forma presencial, es cierto que muchos de ellos ya se están digitalizando y el propio gobierno hace unos meses leí una noticia de que iba a intentar hacer un mayor esfuerzo por digitalizar todo el tema burocrático. Es un tema que todavía está en desarrollo, pero sí se ven medidas que hacen pensar que República Checa de cara a los próximos años va a ser mucho más conveniente para rellenar trámites burocráticos que Alemania. Luego, yendo ya al final del vídeo, que se me está alargando más de lo que pensaba, otro punto no necesariamente negativo, pero bueno, esto entra dentro de la visión de cada uno, es el tema del pago con tarjeta. Y me sorprendió que Alemania, a pesar de ser el motor de Europa y una economía tan desarrollada, es muy reacia al pago con tarjeta, y en muchos establecimientos cuando vas directamente no te dejan pagar con tarjeta y te obligan a pagar sí o sí con efectivo. Y sobre todo para personas jóvenes como yo y muchos de los que estáis viendo el vídeo, estamos acostumbrados a pagar con el móvil en la mayoría de sitios, o directamente con la tarjeta o incluso con un Apple Watch. Entonces, el tener que llevar sí o sí efectivo o estar teniendo que sacar efectivo todo el tiempo para pagar es algo que no se entiende de una economía tan avanzada. Y en Chequia, en algunos locales más pequeños, bares más de barrio donde vas a tomarte una cerveza, puede darse la situación de que te pidan pagar con efectivo, pero en la mayoría de establecimientos hoy en día puedes pagar con tarjeta y no suele ser un problema. Y ya por último, lo que quiero mencionar, esto es más anecdótico, es el tema de las normas sociales. Digamos que Alemania es una sociedad mucho más cuadriculada, en la cual tú tienes que dar una imagen de cara a las personas que viven en tu entorno de que eres un buen ciudadano, y a veces esto puede verse como un poco forzado. Mientras que en República Checa, si bien la gente es bastante respetuosa, sigue unas normas y demás, no son tan exigentes o tan restrictivos como en Alemania. Cosas como cruzar en rojo una calle cuando ves que no hay coches, que está prácticamente vacía. En Alemania te pueden mirar mal o incluso darte un toque de atención de no cruces porque está en rojo. Son como más, como decía Martín en la entrevista que tuvimos, son como policías. La sociedad en general son todos como pequeños policías que están pendientes de que lo que estés haciendo siga unas normas, y si te sales de ahí, te tienen que pegar un toque de atención. Puede ser bueno, puede ser malo, eso ya depende de vosotros, dejadme en los comentarios qué opináis. Luego hay otro tipo de normas, como el tema de bajar la basura un domingo, completamente prohibido, el nivel de ruido que haces también un domingo a partir de ciertas horas, no, o el tema de los horarios que he mencionado anteriormente. Entonces sí es una sociedad mucho más cuadriculada que la checa desde mi punto de vista. Y ahora, después de todos estos puntos que hemos visto, es turno para vosotros. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta comparativa, si seguís pensando que Alemania es el mejor lugar para emigrar, si es mejor o no que República Checa. Me gustaría escuchar vuestro punto de vista. No olvides suscribirte para estar pendiente de los próximos vídeos y dejarme un like, que me ayuda mucho a crecer. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós.